9 de la mañana, 20 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y abrimos la columna de ambiente de este programa. Recibimos a Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. El tema de hoy es el proyecto Arasatí como respuesta del gobierno a la crisis del agua. Y bueno, vamos a estar abordando diferentes temas y conociendo, dando información para conocer un poco de qué se trata ese proyecto que mucho se habla, pero creo que no se conoce del todo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, ¿Qué buenos tal? días para todos, muchas gracias. Y sí, vamos a hablar del proyecto Arasatí. Para ir al grano, tengo aquí un mapa que traje, un petate, para explicar dónde es el proyecto Arasatí. Y ustedes van a poder ver en este mapa, de un lado, el área urbana de Montevideo, que está en oscuro. Van a ver una línea negra que es la Ruta 1. Entonces, yendo por la Ruta 1 hacia Colonia, pasando Libertad, a la altura de Silda Paulier, hay un caminito que va hacia la costa y vamos ahí a llegar a la zona de Arasatí, que es una localidad costera en el Río de la Plata, donde se va a instalar este proyecto. ¿Cuál es la esencia del proyecto? El proyecto va a instalar un ducto de agua desde Arasatí hacia Melilla, para tomar agua desde el Río de la Plata, y se va a conectar a nivel de la zona de Melilla con la red de OCE. Eso es lo que presenta el gobierno para solucionar la crisis del agua, pero podemos comenzar a analizarlo entonces con más detalle, porque si vamos a colocar esa toma de agua, voy a necesitar una línea de toma de agua desde el Río de la Plata para captar el agua, llevarla a una planta de tratamiento para potabilizarla, y la planta de tratamiento para potabilizarla va a necesitar una usina para procesar los lodos que quedan de esa potabilización. ¿Eso dónde va a estar ubicado físicamente? En la zona. El predio para los lodos es esta ¿El tratamiento se retira el agua y se hace Sí. en tierra firme o cómo es? Se hace en la zona de Arasatí. Son 21 hectáreas para recibir entre 18 a 27 toneladas de lodo por día, que habrá que ver cómo se procesan. O sea, estamos hablando de cifras enormes. ¿El proyecto incluye qué proceso se va a hacer con esos lodos? El proyecto que está disponible al público no lo incluye. Hay varias opciones que pueden deshidratar o no los lodos, pero sí está claro de que cada vez hay un costo mayor a medida que se intenta reducir este volumen. Cuando el volumen es mayor, por eso llegamos a esta cifra de las 21 hectáreas y no puede haber nada alrededor, porque son lodos tóxicos. ¿Por qué son lodos tóxicos? Y me gustaría hacer un parate ahí. ¿Qué son los lodos? ¿Por qué vienen en el agua que se toma? ¿Y qué pasa? Hay sucesivos componentes en la potabilización del agua, que incluye retirar los sedimentos, retirar contaminantes orgánicos, retirar algunos de los contaminantes inorgánicos, y va quedando un lodo producto de esta precipitación, de esta coalescencia y demás, que hay que procesarlo de alguna manera. Este mismo problema tiene aguas corrientes, solo que los arrojan en el río Santa Lucía. Exactamente. ¿Eso puede ser parte de la contaminación del río Santa Lucía también? Exactamente, aguas abajo también. O sea, potabilizamos y contaminamos al mismo tiempo. Sí, acá el punto de que no es solo el ducto, la toma de agua, como a veces surge, sino que tenemos obras conexas que a su vez tienen su impacto ambiental. Pero además, como el agua durante gran parte del año es salobre, eso incluye tener un represamiento de 190 hectáreas para juntar agua dulce por si me viene agua salada en el Río de la Plata. El ¿Cada famoso cuánto polder. tiempo? Sí, pero ¿cada cuánto tiempo se da que el agua tiene mayor cantidad o concentración de sal? Bueno, ahí empieza ahí se señala que la mayoría del tiempo no es salobre y que sería un evento aislado, ¿no? Ahí empieza lo interesante. Entonces, teniendo de este lado qué es el proyecto, para que los televidentes lo tengan claro, de este otro lado voy a comenzar a colocar lo que podríamos decir errores, desinformaciones o confusiones en la información sobre lo que está pasando. Entonces voy a pasar uno por cada uno de los problemas. Primer problema. Se dice de que no va a haber episodios significativos de agua salobre. Eso no es cierto. Los propios estudios que están ahora disponibles indican, se habla de por lo menos 30 días de agua salobre, pero además el propio estudio que ha presentado la empresa, tengo que hacer un paréntesis y poner un segundo,
porque ustedes tuvieron una entrevista hace pocos días atrás con el exministro de Ambiente, Peña, Sí. donde él decía que no hay dudas técnicas y minimizaba estas cuestiones. Y esa entrevista fue muy interesante, porque él estaba como animado en hablar y presentar su versión de los hechos que no condicen con la información disponible. No hay un estudio de impacto ambiental, solo hay un estudio de factibilidad de la propia empresa. En ese estudio de factibilidad de la propia empresa, para evaluar las condiciones del río, o sea, qué tan buena es el agua del río de la Plata aquí, fíjense en ustedes, estoy leyendo el estudio de la empresa. Tienen 2 monitoreos puntuales, uno el 8 de noviembre de 2021 y un segundo el 22 de diciembre de 2021. Monitoreos continuos solo van de junio a diciembre de 2021. Monitoreos continuos para ver la calidad del agua en cuanto a si hay más o menos sal, solo tienen de un trimestre en el 2022. De un trimestre, 90 días. ¿Y cuánto se requiere como mínimo para tener un dato estadístico que valga? Porque Por lo menos un año, pero más de un año, por las propias fluctuaciones en el Río de la Plata. Ininterrumpidamente. Claro, pero mirá la paradoja, el propio estudio de la empresa de ese trimestre de 90 días, en 66 días había agua salobre. De 90 a 66. Sí, de 90 a 66. Entonces pongo otro más para que ustedes vean que se me van acumulando los problemas. La duda ahora es, primero, la medición y segundo, de lo que se conoce, que la salubridad sería más días de la que se están mencionando, por ejemplo. Claro, el exministro Peña decía otra cosa, no hay dudas técnicas. Tampoco es así, pongo otro más. Hay repetidos informes de los técnicos que alertan sobre los problemas de calidad de agua en el Río de la Plata en esa zona. Menciono 2 de la UDELAR que se difundieron en el año pasado. Hay uno del 3 de junio y otro del 24 de octubre, que hay un total de 15 académicos de prestigio dentro de la Universidad de la República que le dicen al gobierno, esto es mala idea, esto tiene problemas de calidad del agua. El propio estudio del consorcio de empresas indica, les leo más o menos textual para ir más rápido, que regularmente se incumplen las cualidades y calidades para el agua en la zona de Arasatí. Esto estamos hablando, por ejemplo, cianobacterias. Sé de un informe de Facultad de Ciencias que menciona que hay cianobacterias en más periodos a los esperados, es decir, desacoplado del fenómeno calor, sino que hay presencia todo el año. Tengo cianobacterias, agua salada, rastro de metales pesados y así sucesivamente. Ahora, Eduardo, la pregunta creo que es, viendo la situación, el cambio climático, las situaciones de déficit hídrico, la sequía en nuestro país, sí, el agua dulce viene siendo un recurso sumamente finito para esta época que estamos atravesando. La solución de conseguir una toma alternativa como pueda ser el Río de la Plata, ¿es una solución viable? Sacando Arasatí, ¿hay otro punto de la franja costera que tenemos donde se puede hacer una toma de agua que sea más adecuada para el consumo, para el tratamiento? Sí, pero ahí me pones en un aprieto porque en realidad no me gusta asumirlo porque implicaría abandonar la cuenca de Santa Lucía. O sea, cuando se hace esa pregunta, de alguna manera se dice, bueno, el Santa Lucía está perdido, tenemos que buscar una fuente alternativa. Si hay un evento como este de tantos meses prácticamente sin lluvias, con un evento aisladísimo cada tanto. Tenemos otros represamientos en el Santa Lucía. La primera prioridad es dejar de perder agua en la red de OCE. La segunda prioridad, concomitante al mismo tiempo, es limpiar el Santa Lucía. Luego podría haberse otras tomas descentralizadas en otros sitios. La propia Universidad de la República, por ejemplo, dice, ¿por qué no utilizar el arroyo Pando? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en tu pregunta, Maggie, toda el agua del Río de la Plata, aquí, está llena de riesgos e incertidumbres. Porque ¿cuál es la contaminación que viene aguas arriba? ¿Cuánto es la contaminación que viene de Buenos Aires? Y así sucesivamente. Porque el propio expresidente José Machado señalaba días atrás que tal vez más hacia el lado de Colonia Soriano podría ser menos riesgoso que Arasatí. El ducto es más largo, es más costoso. Pero vamos a seguir. Tú decías, bueno, se podrían haber tomado otras medidas. Aquí hay otro problema también con cómo se presenta la información y pongo otra cajita de problemas. El gobierno disponía de información para evaluar la
sequía por lo menos de noviembre y diciembre del año pasado. De hecho, esas medidas las tomó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sabiendo que venía un evento de déficit de estrés hídrico. ¿Por qué no las tomó el Ministerio del Ambiente y por qué no obligó a OCE a tomarlos? OCE se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente. Aquí la paradoja es aún más grande porque en ese momento el ministro Peña es del Partido Colorado, que es del mismo ministerio que es Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Ciudadanos los dos, dentro del mismo ministerio. Otro problema más. Podremos seguir aquí con los problemitas. ¿Tenía herramientas el Poder Ejecutivo para tomar esas medidas? Las tenía. Porque contamos con un decreto del año 2014 que crea una comisión interinstitucional para manejar la calidad del agua potable, cuyo cometido es evaluar estas crisis. No sabemos si la comisión se puso a trabajar el año pasado, no sabemos si está trabajando ahora. Y es esa la comisión que debe dictaminar si el agua es potable o no, si se rebajan o no los criterios de la calidad del agua y si se toman medidas en una crisis para gestionar una cuenca de otra manera. Dudas, entonces. Sí, no, es más que- dudas. Tengo Pero- más. Pero que hay más problemas todavía. Hay más problemas. ¿En Te digo, este capítulo? otra. Sí, en este capítulo hay otra más. Tengo tantas que alguna me va a quedar por el camino. El secretario de la Presidencia decía en su conferencia de prensa hace muy pocos días atrás, por ejemplo, que se aumentaba, cito textual, para no meter la pata, un poco más los niveles de cloro y de sodio. Ese poco más realmente era aumentar los niveles de sodio al doble y los niveles de cloro al triple. Entonces eso no es un poco más. Entonces el mensaje que se brinda es que no se entiende la gravedad de la crisis y hay dificultades en mensurar, en evaluar, en sopesar la seriedad de este problema cuando se dice un poco más cuando algo se aumenta al doble. Sí, también se valora que es transitorio, ¿no? Se hablaba de 45 días. Va a seguir. Tengo otro más. Eso quería preguntarte. ¿Se prevé que sea un poco más extenso este plazo de lo que estamos viviendo con los incrementos de niveles de sal, de sodio, de cloruro? Bueno, no lo puedo saber, tampoco es mi área de competencia, pero solo apelando al sentido común, si NUMED indica de que mayo cierra con pocas lluvias y probablemente lo mismo ocurra o apenas acercándose al nivel usual en junio, es de prever que esto va a continuar. Tengo una más. Dale. Seguimos. Seguimos. Entonces tengo el problema de respuestas, como por ejemplo la del Ministerio de Salud Pública, que ustedes saben, fue muy comentado por la prensa, que indicaba como respuesta, bueno, comer menos papas chips, menos chorizo y menos pizza por este problema del agua. Entonces, ¿cuál es la lección que yo veo en esas afirmaciones de la ministra de Salud Pública? De nuevo, hay una incomprensión del mandato constitucional que es asegurar el agua potable. El mandato de nuestra Constitución no es regular la dieta de que si uno quiere comer o no papas, chips o embutidos, porque eso es una decisión personal. En cambio, hay un artículo de la Constitución que mandata de que debemos tener agua potable, el agua potable debe ser de calidad, y esa sí es la competencia que obliga al Poder Ejecutivo. Más allá que estén elevados esos niveles, ¿no es de calidad el agua que hoy estamos consumiendo? Digo, que sea apta para el consumo humano, que no traiga afectaciones a la salud. Ustedes mismos han tenido aquí entrevistas. Yo recuerdo una hace pocos días atrás que alertaba de las consecuencias de estos niveles. Claro, cuando son por largos periodos de tiempo, no solo para el caso más sonado en la prensa, para los hipertensos, sino ustedes tuvieron una entrevista reveladora de qué ocurre con los bebés y con los niños más pequeños. ¿Qué dudas te quedan más? Me quedan más dudas. Todos los mecanismos de información pública y de acceso a la información y de participación están fallando. Porque esto que yo le resumo aquí del proyecto Arasati es lo que está disponible en el público, que tampoco está claro de si es lo mismo que va a ser finalmente aprobado o no, ni siquiera hay certeza sobre su costo. Y como último punto, volvemos a caer en el problema de que no tenemos un estudio de evaluación ambiental
porque la lógica del Poder Ejecutivo es hago la licitación y después hago el estudio de evaluación ambiental. Entonces, tengo toda esta pirámide de dudas, desinformaciones, errores, lío con las matemáticas y quedo atrapado en esto y esto me nubla poder ver soluciones de fondo para el problema del agua potable. Gudinas, siempre en todo esto se cruza un poco el tema político, ¿no? Y se ha señalado de que muchos de estos argumentos o cuestionamientos al proyecto están vinculados a cuestiones políticas o ideológicas, que es decirle que no a todo lo que proponga el actual gobierno. ¿Vos tenés un sesgo político para a señalar estas...? Es que el anterior gobierno y el otro anterior me decían exactamente lo mismo. Nosotros aquí, o por lo menos lo que yo intento es defender el agua y este ambiente. Y lo que ha sucedido es que tanto el anterior gobierno, las anteriores administraciones, como advertimos en la columna anterior, son corresponsables de esto. Lo que se requiere es una acción enérgica del sistema político de todos los partidos para no repetirse en estos problemas. Echarse la culpa y asumir que esto es una cuestión político-partidaria sería otra cajita que tendría que poner acá para aumentar aún más esta pared que me obnubila y me evita resolver este drama, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, intentábamos responder, presentar algunas dudas y también información a propósito de este proyecto, el proyecto de Arasatí. Cerramos por aquí la columna de ambiente, 9 de la mañana ya 36 minutos.